Bueno, un poco lo que decíamos, yo cuando le planteaba, que estaba el amigo Marcelo también en la mesa, de que ustedes se animaban a discutirle a Perón, ¿cómo es que en la actualidad los debates, las discusiones sobre el qué hacer, sobre el tema electoral y tantas otras cuestiones, termina siendo, por lo menos aparentemente, una discusión de cúpulas y donde los dirigentes intermedios, los dirigentes de base del campo popular, no participan de ese debate y en muchos casos, lamentablemente lo debo decir, hay compañeros que son muy valiosos que no se animan a proponer, a debatir con sus propios dirigentes. Es un tema que realmente para mí expresa el por qué hay una diversidad tan grande de grupos y sectores y no tenemos una fuerza sólida, unida, con un proyecto en común. O sea, si bien hay muchos aspectos en los que se coincide, a la hora de la acción política, cada uno atiende su juego. Tal cual, tal cual. Sin embargo, usted me está hablando de la dirigencia política, gremial, estudiantil. Claro. Pero yo veo que de ahí para abajo, sí los compañeros están reclamando. Veo que algunos denostan la convocatoria a unidad. Yo creo que la unidad es necesaria, es valiosa. Ahora, no es unidad a cualquier costo, ni a cualquier precio, ni con cualquier dirigente, ni con cualquier sector. Tiene que haber una afinidad básica. Yo creo que el problema actual de nuestro país y de otros países del mundo es que se ha perdido el sentido patriótico. Yo tengo una mirada de toda la vida nacionalista popular. Yo sé que hay un nacionalismo oligárquico, el que quiere un determinado país para que lo disfrute una élite, que concentre la riqueza y que explote a los demás compañeros, que no distribuya la riqueza. Yo sé que hay un nacionalismo que pretende un país injusto, pero sí también hay un nacionalismo popular, que no es estrictamente de izquierda. Para mí, ya el término popular implica izquierda porque es lo que corresponde al pueblo. Pero hay sectores que por ahí no son tan afines a la izquierda, con los que se puede conversar, con los que se puede hacer acuerdos. De hecho, durante el gobierno de Néstor y Cristina hubo gobiernos provinciales que no eran del palo y sin embargo acompañaron muchas decisiones del gobierno. Y pasó en el gobierno de Perón y pasó en muchos gobiernos eso. Entonces digo, la unidad tiene que ser una unidad lo más amplia posible sin pasar ciertos márgenes. Todos tenemos que estar de acuerdo, por ejemplo, en que no queremos más neoliberalismo en la Argentina, en que no queremos entregar la soberanía ni territorial, ni alimentaria, ni energética, porque la soberanía no es solamente el control de un río o de un puerto. La soberanía es muchísimas más cosas. Es el control de la frontera, el control de la capacidad de producir tus propios alimentos, la posibilidad de controlar tus fuentes energéticas. Nosotros podemos tener vaca muerta, pero tenemos que lograr un proceso interno de distribución a través del gasoducto que se está haciendo, que interrumpieron la obra, por otro lado se ha dicho, litio que tenemos en el norte argentino, que también tiene Bolivia y tiene Chile, que lo explotemos nosotros y lo transformemos en baterías, que nosotros no exportemos litio, que exportemos baterías, por ejemplo. Eso es una forma de soberanía. La soberanía se expresa de muchas maneras. Entonces, soberanía y no a modelos neoliberales de económicos, sino al desarrollo industrial con justicia social. Esas son cosas básicas que tenemos que estar de acuerdo. Pero hay que ver si estamos de acuerdo. Hay muchos que no vamos a estar de acuerdo. No, claro, porque es más, depende... Pero tiene que haber un mínimo de acuerdo, me parece. Claro, ahora, el primer acuerdo es cómo discutimos 5 puntos centrales, ¿cuál es el primero? ¿Qué es lo más importante? Cuando uno ve la sociedad capitalista cómo funciona, la crisis que tenemos, es una crisis de consumo, es decir, la gente no tiene para comprar, se caen las cadenas de pago porque no pueden sostenerse, el tema de los cierran costos, las empresas pequeñas y medianas y algunas grandes. Son enormes. Entonces, yo
primero que discutiría a lo interno del campo nacional, a lo interno del campo popular, es cuál es el salario que tiene que tener un trabajador. E insisto. Y no medido en dólares. No. Medido en lo que vale vivir en la Argentina. De acuerdo al poder adquisitivo del peso. ¿Y cuál es la tasa de ganancia razonable de un empresario? No es que queremos que pierda, queremos que gane, pero ¿cuál es la tasa que tiene que tener como ganancia un empresario? Un comerciante, un empresario. Yo era pibe y era ayudante de zapatero, un ostano medio pariente ahí de mi viejo. Estaba en la primaria todavía, sacaba tachuela, ponía neopren. El zapato se construía de otra manera, no había la maquinaria de hoy. Y duraba mucho. Sí, claro, era cuero. Era mucha mano de obra con las manos, ¿no? Sí, concreta. sí. Yo la verdad, si con una temporada, el dueño del taller, porque era una fabriquita muy, muy pequeña, éramos 4 trabajadores ahí, todos pibes. Hoy sería casi mano de obra esclava, te voy a decir, porque el Tano te pagaba con un par de zapatos por mes. No había plata, era los mensu. El no hay plata no es una novedad de Milei. No, pero el tipo con una temporada compraba camioneta nueva, viajaban a Europa. La relación salario-precio era muy diferente a la que existe ahora. Sí, claro. Y no es un problema de paridad con el dólar. No. Bueno, pero esto hay que ponerse de acuerdo con los compañeros. Y che, vos vas a hacer gobierno, te felicito. ¿Cuánto crees que tiene que ganar un trabajador? ¿Cuánto tiene que ganar un empresario? ¿Cuál es el valor? Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de Granos, ¿sí? Que fija la necesidad que los alimentos en la Argentina dejen de ser un coto de caza de algunos oligopolios, algunos monopolios alimenticios que manejan toda la cadena productiva y fijan un precio monopólico. Bueno, que el precio monopólico lo fije el Estado. Digo, pero esto hay que discutirlo. ¿Vamos a terminar o no vamos a terminar con los monopolios? El tema de la reestatización de las empresas públicas estratégicas. No, la verdad que no se hizo con Néstor, no se hizo con Cristina, obviamente Alberto. Solamente AISA, se recuperó AISA, Aerolíneas, YPF. YPF más o menos. 50%, más o menos. La acción de oro. Porque además los que administraban YPF después hicieron un negocio fabuloso, salieron millonarios. ¿Usted se acuerda de Galuccio? En YPF. Era un cuadro. Cobraba como 10 millones de dólares al año. Según Cristina, era un cuadro petrolero. Sí, está bien, pero se la llevó toda, montó una empresa privada, laburaba para el enemigo. Digo, porque la unidad, esto que vos planteás. Yo digo porque lo plantean muchos compañeros. Claro, no, pero yo coincido que es una necesidad. Sin unidad política, programática dispersos, y unidad electoral, como dice Ale Primero, no podemos no ganás. No ahora, ¿en base a qué? Hoy escuchaba a la mañana una diputada provincial hablando del tema de la interna de los sectores, por el tema del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Yo, con todo respeto, no soy afiliado al Partido Justicialista, con lo cual mi opinión es, en todo caso, periodística, desde afuera. Incluso una opinión militante, pero desde afuera, no participo de ese proceso. Nosotros tampoco estamos afiliados al Partido Justicialista. Ella planteaba que algún sector, por lo que dejaba entrever, estoy hablando de Juliana Marino, se quería quedar con el 90% de los cargos en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Entonces dice, bueno, esto tiene que ser 50 y 50. Ahora, a mí, sinceramente, yo la verdad que la respeto mucho a Juliana, tiene una historia militante muy, muy buena. Fue embajadora en Cuba muchos años. Sí, yo digo con todo cariño. La discusión no es por porcentaje de la torta, flaca. La discusión es qué instrumento
es el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en un proyecto nacional de liberación, emancipatorio. Bueno, usted hablaba de que nosotros discutíamos a Perón. Una de las discusiones que tenía Perón con Cook, por ejemplo, era sobre lo que era el Partido Justicialista. Bueno, al mismo Perón decía que era un instrumento electoral, no más que eso. No era para desvivirse ni para arrancarse los pelos para ocupar ese cargo, sino que era más bien un instrumento y un símbolo político, digamos, pero nadie se... De hecho, Néstor y Cristina jamás fue el Partido Justicialista que encabezó su lista, se llamó, eran Frente para la Victoria, Frente de Todo, tuvo distintos nombres, y la verdad que el Partido Justicialista era un partido más dentro de esas Unidad coaliciones. Ciudadana. Sí, era un partido más dentro de esas coaliciones, ¿no? Y se ganaban elecciones. Hegemónico, era el que determinaba la lista. En alguna oportunidad sí, en alguna no. No siempre fue así. Pero bueno, no deja de ser un instrumento electoral, que es bueno controlarlo, pero tampoco es la madre de todas las batallas, ¿no? Me parece que la batalla pasa por otro lado. Y vos, Guillermo, que estás muy cerca de Kicillof. Kicillof está cerca mío, le diría yo, por las distintas colaboraciones que tenemos por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para nuestros comedores. Es verdad, o sea que está haciendo un esfuerzo enorme el Ministerio de Desarrollo de la provincia en tapar los huecos que dejó la gestión de Peto Velo, el Ministerio de Desarrollo de la Nación, que era el que proveía alimentos a los miles de comedores que hay, que muchos de ellos son administrados por organizaciones políticas o por centrales sindicales, o por la iglesia, o las distintas iglesias. Y bueno, eso lo dejó de proveer el Ministerio de Desarrollo de la Nación, con esos famosos alimentos que se pudrían ahí en Villa Martelli, y el gobierno de la provincia se hizo cargo de un montón de esos comedores. No sé si de todos, pero por lo menos los de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina. Pero eso es interesante que lo clarifiques, de que hay un trabajo de asistencia social muy fuerte, muy grande. Muy grande, es verdad. Ahora, la gestión en la provincia de Buenos Aires tiene sus más y sus menos. Es muy grande, 20 millones de habitantes. Es verdad que el gobierno nacional le reniega en la entrega de una porción importante de la torta que le corresponde. 12 billones de pesos. Mucha plata. Es mucha plata. Imaginémonos un escenario donde usted es Axel Kicillof y yo soy... Estoy más alto yo. Un triste... Bueno, póngale... y yo soy un hombre de a pie al que tenés que convencer para que te acompañe en la campaña, no digo ni votar, que te acompañe en la campaña electoral del 2027. Espero que no con la consigna de para poner un freno a Milei. Por favor, le pido, dejen de pagarle a las consultoras para que le armen. Yo le sacaría el freno a Milei para que se desbarranque. ¿Me entiende? ¿Qué le quiero decir? Inclusive empujaría el auto. Yo lo que le pediría... Ese informe psiquiátrico de Estados Unidos era por Trump. Está por llegar, hay un vuelo que trae a los psiquiatras acá a la Argentina. Estamos en problema. ¿Qué me plantearía? ¿Qué le plantearía al común de la gente para decir, che, acompáñame? Yo le diría, hay que cambiar esto. Así muy fraternalmente, Axel, vos necesitas no solamente tu carisma, tu experiencia como gobernador de la provincia más importante de la Argentina, que es equivalente a una nación europea. Todo eso está muy bueno. Es verdad que tiene algunas falencias. Por ejemplo, tiene que reevaluar los campos, los inmensos campos de riquísimas posibilidades, porque tiene un régimen de lluvia único en el mundo y que permite que se cultive soja y otros cereales que se venden a muy buen precio la provincia China. Tiene minería, tiene una cantidad de cosas que no explota. No se explotan cabalmente. Hay que reevaluar las tierras fiscales para poder cobrar más impuestos porque están
desactualizadas las superficies. Incluso otorgar el registro dominial de las tierras Sí. A los sin papeles, para Sí, decirlo. que generalmente son pequeños productores o medianos productores. o Hay esas vivienda. cosas y muchas cosas. Vivienda, también ha hecho bastante vivienda, pero tampoco, para eso hacen falta muchos recursos. No es perfecto el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero en general hay un consenso favorable al gobernador. Y el gobernador, para mí, es la figura política que más se destaca. Un poco por su gestión, pero mucho porque tiene un factor que es determinante para ser competitivo en una elección donde uno aspira a tener un representante popular. Es el conocimiento. Es el dirigente peronista más conocido en capacidad de ser electo presidente de la Nación en el 2027. Ahora, lo que tiene que hacer, como él lo adelantó cuando estuvimos a fin de año pasado en Ensenada, en una charla que dio a la militancia, habló él solo, una cosa muy austera, muy breve, dijo que a partir de febrero iba a recorrer todo el país y que a partir de ese momento él se ofrecía a conducir el movimiento. Ahora, yo lo que le diría a Axel es, Axel, no repitas el error que tuvimos del 2003 al 2015 con el kirchnerismo inicial, que es no desarrollar una fuerza política que acompañe todo lo que tenés que hacer y que incluso no solo te respalde o dé sostén a tus decisiones, sino que te impulse a avanzar más y tomar más decisiones que confronten con el poder real, porque no nos engañemos. Hoy pasábamos a Macri diciendo que iba a ir más rápido. Bueno, no, ellos tuvieron un recambio. No fue Macri, vino Milei. Y antes estuvo Menem, y antes estuvo la dictadura. Ellos siempre tienen recambio, no es un problema de nombres. No necesitan liderazgo. El liderazgo lo ejercen los empresarios que bancaron a Milei, los que siguen bancando a Milei. Las grandes empresas, como decía el programa de Neusta, estas grandes empresas bancan a este programa. Y en el programa se hacía publicidad del neoliberalismo todo el tiempo y se respaldaba a todos los dirigentes que explotaban a los trabajadores y los hambreaban. O sea, digamos, hace falta una fuerza en serio, no una serie de funcionarios muy comodines, muy poco movilizados, porque la verdad que se movilizan en pocas oportunidades, y yo creo que el momento requiere una movilización constante. Después lo vamos a leer algunas cosas que me mandan compañeros. Hay un clima de violencia que se vive en las calles, hay excesos policiales. Pero a lo largo y ancho del país. Sí, en todos lados. Hay excesos policiales que se están viendo. Después vamos a relatar algo que nos manda un compañero. Pero yo lo viví, los excesos policiales, de autos con policía de civil que se te cruzan y que te piden documentos sin razón alguna, que te revisan el auto a cualquier hora del día. Lo he visto al mediodía. Hay como una tendencia a parapoliciar la sociedad, a hacer fuerzas parapoliciales, que no solamente estaba en cabeza Patricia Bullrich, porque ahora ya no está más Patricia Bullrich, y su heredera, que es una pollita de él, sigue con la misma metodología. Acá me acaban de anunciar una compañera que detuvieron en las habituales movilizaciones que se hacen en el Congreso los miércoles, acaban de detener al padre Paco. Tengo que confirmar la información, pero detuvieron al padre Paco aparentemente. Bueno, todas estas detenciones arbitrarias se están expandiendo, no es solamente el ICE o el ICE en Estados Unidos, que acá en la Argentina está empezando a pasar. Lo quieren hacer habitual, de que uno... Sí, naturalizarlo, normalizarlo. Bueno, para eso necesitas una fuerza popular, ¿no? Para denunciar eso y para confrontar con eso. Masivamente, cuando uno moviliza, nosotros sabemos, uno moviliza masivamente, no hay represión que valga. Yo lo he vivido. Claro. Cuando uno pone decenas de miles de compañeros en la Plaza de Mayo, podrán bloquear, podrán perseguirte cuando te dispersás y detener a algún compañero. Y los que se quedan más tarde en la plaza. Sí, los que van de turismo a las movilizaciones, que no se remiten a su organización y a sus normas de seguridad. Bueno, eso a veces son casados y terminan en cana, como ha pasado muchas veces en las movilizaciones durante este gobierno. Pero
Falta esa fuerza popular organizada que respalde a un gobierno que hace transformaciones importantes. Y Axel, nuestro deseo es que vaya mucho más lejos de lo que fueron Néstor y Cristina, porque hay mucho más lejos para ir. Usted hablaba de recuperar las empresas energéticas, el tema de los puertos y la soberanía territorial, no es que yo la minimice, pero importante, hay que decir que es importante también recuperar el control de Panamá. Usted habla de la Junta Nacional de Carne y la Junta Nacional de Grano, que no fue una creación de Perón, es anterior a Perón. Claro. Lo que hace Perón es estatizar los puertos, generar una flota propia, la ELMA, que tenía los barcos. Nosotros traíamos los granos, el Estado a través de un organismo que se llama el IAPI se los compraba a los productores, lo embarcaba y lo distribuía por todo el mundo, cobraba el gobierno argentino, gran parte lo usaba para el desarrollo industrial y el resto se lo pagaba a los productores. Capitalismo de Estado, con un control del Estado. ¿Cómo es el milagro chino? Capitalismo de Estado. La conducción del proceso lo hace el Partido Comunista Chino y tiene objetivos. Y se designó en su momento, hace unos años, pasar por un proceso capitalista de desarrollo y incorporaron a cientos de millones de chinos al consumo, campesinos muertos de hambre, que hoy en día por ahí tienen su casa, tienen su laburo estable, trabajan 7, 8 horas, como es normal, y no de sol a sol, como trabajaban antes, con la pata al suelo, cultivando arroz, sino que tienen alta tecnología de todo tipo, son el taller del mundo, casi prácticamente no hay producto que usted agarre que no haya sido fabricado en China. Y una cosa que marca mucho lo que usted describía de la industria textil. Yo en algún tiempo, hace muchos años, fabricaba ropa, vendía ropa, vendía en el 11, vendía en los minoristas también. Nosotros habitualmente el porcentaje de textil siempre es una ganancia bastante grande, bastante abultada, comparativa con los alimentos o con otros productos, un 50%. O sea, a vos te costaba 100 el producto, vos lo vendías a 150. Hoy en día, los tipos le cuesta 100 y lo venden a 1000. Claro. Una desproporción. Tasa de ganancia. O sea, claro. Abusivas. Y bueno, ahora están siendo castigados, pero en realidad lo que son castigados son los trabajadores, que trabajaban en la industria del textil. Porque los tipos, los dueños tienen un montón de guita. Bueno, con los supermercados ocurre lo mismo. Vos fijate que hay grandes compañías supermercadistas transnacionales que se están yendo, que venden sus activos en la Argentina. El otro día en Berisso, sin aviso, sin nada, cerró un supermercado Día. Y estaban los trabajadores, las trabajadoras en la puerta viendo la persiana baja. Ni siquiera les comunicaron. No cobraron el sueldo. Hoy hablábamos de los burócratas sindicales. Claro. ¿Qué pasa con el sindicato de comercio? Vos vas al supermercado y todos los días hay diferentes compañeros. Que es el sindicato más grande de la República Argentina. Claro. Bueno, que el sindicato de comercio sea el más grande de la Argentina habla de un perfil que tiene un país. Así es. Es más importante que el industrial. El industrial es el que genera verdaderamente la mayor cantidad de puestos de trabajo. Sin embargo, acá la transacción, la venta de producto es la que más empleo tiene. Eso habla mal de la producción argentina. Volviendo a Kicillof. Usted la tiene con el enano. ¿A quién quiere que le reclame? ¿A Máximo? No. Bueno. No, aparte es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A eso iba yo con esa diferencia. Yo le digo eso, Axel, necesitas una fuerza política. Eso me quedó claro. Hasta tengo coincidencia. Tal vez le agregaría a la fuerza social y política que participe en ese proceso, que sea democrática y protagónica. ¿Por qué? Y para no ser participativa, relleno de empanadas. Participativa. Sí, protagónica. Democrática. Sí. Eso es participativa. No, porque hay democrática hay una forma de ejercer la democracia representativamente, o sea, eligiendo un tipo en el que le delegás todas las decisiones. Esa es la Constitución liberal. Exacto. Que dice que es otra forma del liberalismo. Que no, la única manera es a través de diputados y senadores que son electos tener la representación del pueblo. Que vamos a hablar de Venezuela. Protagónica. La Constitución venezolana, por eso tiene 5 poderes. Tiene un poder que es un poder popular. Así es. Las comunas. Está legislado en la Constitución. Las comunas no es parte de los 5 poderes. No, son un poder popular que controla,
que elabora los presupuestos comunales, que controla el ejercicio de las gobernaciones y de las alcaldías. Bueno, eso es protagonismo. En la ciudad de Buenos Aires se quiso hacer eso, Claro. pero como gobierna el macrismo eternamente, se hace simbólicamente o por la galería, como se dice. Sí, sí. Se Los hace- comuneros acá no son comuneros. No, y había sesiones de Claro. reuniones de asambleas participativas. Yo he ido a alguna claro, comuna a hacer claro. un trámite y en la actualidad parece que fuera una compañía extranjera y me recomiendan que todo se hace por internet. Ya no te atienden, no hay No, personas. había para- reuniones para elaborar presupuestos participativos por comuna. Yo recuerdo eso. Vuelvo a Kicillof. Tiene Usted con hablaba Kicillof. de... Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Según mi ley es un soviético. Es posible, qué sé yo. Estudiaba economía en las universidades de todo el mundo, estudian el Capital de Carlos Marx. Sí, es verdad. La verdad que había ¿Usted leyó todo el Capital? Es largo. No, tomo 1, página 8. Usted el 17 Brumario, lo único que leyó, me parece. Otras cosas también, Sí. pero no es muy complejo el Capital. Esto le recomiendo a los No, oyentes. pero es muy largo. No importa, pero está escrito para los trabajadores Sí, claro, lógico. de aquella época, con lo cual lo que pasa es que hay que ser metódico. Hay que entender incluso los cálculos económicos, porque lo hace en base a libras esterlinas y penique, digo, para no confundirse en los cálculos, que no es lo mismo que el peso. Volviendo a Kicillof, usted me quiere llevar a la galería a hablar de otros temas, y entonces surge en mi cabeza Bueno, dígame. un danzante presidente con una novia alquilada, Eva Braun. Perdón, no, ¿cómo es que se llama la novia alquilada última? No me acuerdo. Bueno, pero me quiero acordar. se mimetiza con los personajes. La que es imitadora. Mal. La verdad que en su momento era bastante buena artísticamente hablando, pero lo que pudimos ver junto a Milei, Lamentable. la verdad que era lamentable. Sí. Bueno, por eso no me lleve. ¿Ve que usted se dispersa? Y sí, porque, escúcheme, yo quería preguntar, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo genera empleo? ¿Y cómo lo generaría en caso de ser presidente de la Nación? Buena pregunta es esa. Actualmente la generación de empleo, imagino que pasa por favorecer, por ejemplo, nuevos emprendimientos, subvencionar al tipo que toma trabajadores o darle beneficios. Yo iría más lejos. Yo hoy ponía el ejemplo del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción Industrial. O sea, derivar los grandes recursos de la Argentina hacia el Estado, que el Estado se haga cargo de administrarlo y después distribuirlos en los emprendimientos productivos que generen más puestos de trabajo. Lo más importante que tiene un país es la atención de su población. Y si tu población no tiene trabajo, es un problema más grave. Lo primero que provoca es inestabilidad política, porque en este momento están reprimiendo a los compañeros Pero usted cree, en el Congreso, pero hay montones de conflictos a lo largo del ancho del país. ¿Pero usted cree que el empresario argentino, que en un 90% es un especulador, digo, porque hay No, empresarios... yo creo que la economía la tiene que dirigir el Estado. Bueno, entonces, ¿cómo genera empleo el gobierno de la provincia? No me hable de la nación porque eso es futuro. Yo creo que, bueno, usted sabe que en la época de Perón había industrias creadas por el Estado. Así es. El famoso rastrojero, un vehículo argentino, era producido por IME, Industrias Mecánicas del Estado. Fabricaciones IME. militares, Claro, era del Estado. con participación. Que en la dictadura... En IME hicieron- participaba fabricaciones Claro, militares. Y que en la dictadura los propios militares, que eran golpistas pro-norteamericanos y liberales, destruyeron. La dictadura era un negocio como tantos otros, tanto es así que fíjese que Martínez de Oz, siendo ministro, estatizó una empresa de distribución de energía de origen italiano. Así La es. estatizó.
porque le convenía a él, a su familia. Y a la Ítalo. Y a la Ítalo que se iba de la Argentina llevando lleno de guita. Claro. Por eso le digo, para mí lo que nos enseña China, Rusia y todos esos países, los BRICS, lo que nos enseña es que es fundamental la participación del Estado en la economía. No es posible dejar librado al mercado, y cada vez es menos posible dejar librado al mercado la organización de la sociedad. ¿Qué quiere decir capitalismo? Es organizado por el capital. O sea, lo que organiza es el dinero. Bueno, de eso hay que trascenderlo, eso hay que modificarlo. Yo creo que los chinos están pasando por una etapa de desarrollo capitalista, porque yo considero que el pensamiento central del Partido Comunista es desarrollar el país para que mejore la calidad de vida Sí, hoy se plantea... y generar riqueza para poder distribuirla. Si no generamos riqueza, no podemos distribuir Hoy se nada. plantea mayor consumo, mayor bienestar, etcétera. Están en condiciones... Sin abandonar un objetivo socialista. Claro. Socialismo es la antítesis de eso, la organización a través del ser humano. Axel Kicillof, a pesar de lo que dice Milei, no es comunista. No, con lo cual, compararlo con China, por ahí es una ahora se ha exageración. peronizado mucho Axel. Axel ha adoptado el peronismo. Yo creo que tiene algo también de toma de distancia con el kirchnerismo. Pero tiene 5 o 6 ministros que son ajenos y que pertenecen justamente a los que... Sí, vienen del riñón kirchnerista, como el mismo también, que fue ministro de Cristina, recuerde, en la última etapa, ¿no? Pero que yo quisiera saber si siguen perteneciendo al riñón kirchnerista y no están más cerca de Axel que del viejo kirchnerismo. Por lo menos públicamente no se conoce. Sí, no se conocen opiniones. No se conocen opiniones. Que no dice que sean extraordinarios ministros, tienen los mismos problemas que también tuvo en su momento el kirchnerismo. Y hoy decías que sale caro construir viviendas. Yo no estoy de acuerdo con eso. En la Argentina... No tiene que hacer el Estado. Sí, pero en la Argentina el privado o el Estado construye en pesos y vende en dólares. Sí, señor. Es una forma de dolarizar la economía. Con lo cual... Ese es uno de los problemas centrales que tenemos los argentinos, porque consolida la dependencia de Estados Unidos. Exactamente. Es uno de los pocos países del tamaño de la Argentina, la cantidad de habitantes, que tiene sus viviendas cotizadas en dólares, porque en Brasil no se venden en dólares. En México no se venden en dólares las propiedades. Se venden en pesos mexicanos. Sí. Es curioso eso, ¿eh? Y eso data... de mucho tiempo atrás. Un negocio fabuloso para antes de la dictadura del 76 se vendían todavía en pesos algunas cosas. Sí. Las tierras se vendían en pesos. Pasa que tiene también que ver con el proceso inflacionario argentino, que es un proceso muy distintivo. O sea, no en todos lados no hay inflación alta como en la volvemos Argentina. De economía mucho no entiendo, para mí es todo especulación pura y dura, porque se fijan valores que uno no sabe de dónde salen esos números. Lo que pasa es que si uno es dependiente de la producción primaria y solo vende lo que produce la tierra o lo que produce el subsuelo, bueno, si eso se cotiza en dólares. Entonces, si el metro de visión económica es lo que vos exportás y no lo que fabricás vos en la Argentina, bueno, estamos mal. Así es terminado el... Axel no puede renovar la gobernación, con lo cual la vice tampoco, porque son parte de la misma fórmula. No, va a haber una disputa ahí. Sí, y una situación complicada, porque con mayor razón va a tener que verse obligado, me parece a mí, a constituir esa fuerza social organizada que le dé sustento a la posibilidad de que sea candidato o el principal candidato que se presente. Porque si no vamos a repetir la misma historia. Va a venir otro neoliberal. ¿Cree que el dedo mocho puede elegir otra vez a Massa, a Scioli? ¿Por qué no han sido expulsados del Partido Justicialista los que colaboran con el enemigo? Nunca entendí yo. El dedo mocho no fue acertado. Hace 10 años que se fue Cristina del poder
y no hemos tenido gobierno satisfactorio, incluido el de Alberto, que triunfamos, pero fue una victoria pírrica porque... Las filminas estaban buenas, nos matábamos de risa. No, es que eso. nuestro salario, por ejemplo, yo soy trabajador del Estado, nuestro salario no empezó a caer con Milei, ya cayó con Alberto sí, y con claro. Macri. Y con Massa como presidente de facto del gobierno de Alberto. Sí, con Massa como ministro de Economía que ejercía el poder que máximo empezó con la devaluación del peso de manera muy brutal y los alimentos pegaron otro salto. Igualmente, a 2 años de asumir Alberto, tenía mucho menor índice de inflación que el que tiene Milei. Totalmente. Mucho menor. Totalmente. Por eso ellos que controlan la inflación es la principal mentira, te diría, del gobierno de Milei. Sí. Después hay un elemento que hoy escuchaba a la mañana, también un argumento que me pareció muy inteligente. Cuando se discute con el tema de la apertura de importación, de que se reconviertan las industrias que no funcionan porque es más barato lo que se trae de afuera. La pandemia es un buen ejemplo. Si la Argentina no hubiera tenido la producción propia de alimentos, de vacunas, más allá de las vacunas rusas, inglesas y todo lo que se trajo, la producción para sostener el país era una producción nacional. No había productos importados masivos en las góndolas o en los mercados. No, eso empieza con Martínez de Oz, sí, me parece que es ahí, ¿no? Yo le propongo, Pascual, porque vamos a entrar en el segmento venezolano a fondo. Vamos a escuchar la primera aparición pública importante de Hugo Chávez luego del 4 de febrero del año 1992. Lo entrevista la prensa, vestido de fajina, con su boina roja, muy jovencito. Y reconoce su responsabilidad y dice el famoso por ahora. Sí, por ahora, sí. Tenía 38 años. Más o menos. Sí, 38 años. Vamos a escuchar a Hugo Chávez y después vení que vamos a comentar eso, Dayana. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Acá Chávez, emociona un poco escucharlo, y lo extrañamos muchísimo al comandante, que murió muy joven, también con sospecha de haber sido asesinado, ¿no? Con tecnología celular, de transmisión de enfermedades. Acá llama a que muchos de los alzados todavía estaban en combate, habían tomado en algunas guarniciones. Sí, sí. Y les pide, porque iba a haber una masacre, entonces pide a la prensa, hace una ronda de prensa antes de entregarse, y solicita esto, que es un ejemplo de pacificación, ¿no? Aparte de decir, bueno, este camino falló, vamos a seguir luchando, y 6 años después es electo presidente y el año siguiente reforma la Constitución, esta Constitución de la que hablábamos hoy. Bueno, vamos a hablar mucho de ese proceso político.